Bienvenidos a nuestro viaje a través del tiempo y la ciencia. Hoy exploraremos cómo 6 revoluciones científicas no solo transformaron nuestro entendimiento del universo, sino que también redefinieron nuestro lugar dentro de él. Desde las antiguas teorías matemáticas en Grecia hasta los descubrimientos de la biología molecular en el siglo XX, cada una de estas revoluciones ha desempeñado un papel crucial en la construcción del vasto edificio del conocimiento humano. Comenzaremos con la revolución científica del siglo XVI, donde figuras como Copérnico, Galileo y Newton desafiaron las concepciones del cosmos y sentaron las bases del método científico moderno. Retrocederemos en el tiempo hasta la antigua Grecia para descubrir cómo los fundamentos de la matemática influenciaron todo pensamiento futuro. Luego nos trasladaremos al periodo de transición entre la alquimia y la química moderna, donde el deseo de transformar metales base en oro evolucionó hacia un entendimiento científico de los elementos químicos. Exploraremos cómo la teoría de la evolución de Darwin no solo cambió la biología, sino que también alteró nuestra autopercepción como especie, seguido de un salto a los inicios del siglo XX, donde la física moderna de Einstein y los pioneros de la mecánica cuántica revolucionaron nuestra comprensión del tiempo, el espacio y la materia. Finalmente, llegaremos al descubrimiento de la estructura del ADN, donde Watson, Crick y Franklin desentrañaron el código que define la vida, abriendo nuevas fronteras en la genética y la medicina. Nos adentramos en un periodo fascinante de la historia, la Revolución Científica, que abarcó desde mediados del siglo XVI hasta el siglo XVII. Este fue un tiempo de exploración y cuestionamiento profundo del mundo natural que llevó a un cambio fundamental en cómo se realizaba la ciencia y cómo entendíamos el universo. Vamos a explorar cómo los pensadores de esta era desafiaron las ideas antiguas y sentaron las bases para la ciencia moderna. La revolución científica no ocurrió en el vacío. Fue impulsada por el Renacimiento, un resurgimiento de interés en las artes y ciencias antiguas, y alimentada por el desarrollo de nuevas herramientas como la imprenta, que facilitó la difusión de ideas. Además, el descubrimiento de nuevas tierras y civilizaciones desafió las concepciones europeas del mundo y estimuló un deseo de entender y catalogar el conocimiento natural. En 1543, Nicolás Copérnico publicó De Revolutionibus Orbium Coelestium, proponiendo que el Sol, no la Tierra, era el centro del universo. Este cambio radical desafiaba la visión geocéntrica de Ptolomeo, que había dominado el pensamiento astronómico durante casi milenio y medio. A principios del siglo XVII, Galileo Galilei hizo uso del telescopio para observar el cielo, descubriendo montañas en la Luna y lunas orbitando Júpiter, proporcionando evidencia sólida y visual que apoyaba el heliocentrismo. Galileo defendió la idea de que el estudio del mundo natural debería basarse en la observación y la experimentación, no solo en la autoridad de los textos antiguos. En 1687, Isaac Newton publicó Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, unificando las leyes del movimiento tanto celestes como terrestres bajo una sola teoría de la gravitación. Newton no solo confirmó el heliocentrismo con su teoría, sino que también estableció las leyes que siguen siendo fundamentales para la física. La revolución científica transformó las bases mismas de la ciencia. Introdujo un nuevo enfoque en la investigación basado en la experimentación, la observación y la formulación de teorías respaldadas por matemáticas. Este periodo no solo desplazó concepciones antiguas del cosmos, sino que también estableció el método científico como el medio principal para obtener conocimiento sobre el mundo natural. El cambio de una Tierra centrada a un universo heliocéntrico alteró profundamente la percepción humana de su lugar en el cosmos. Las ideas de la revolución científica también influyeron en la filosofía, la política y el desarrollo de nuevas tecnologías. La revolución científica no fue solo una época de grandes descubrimientos, sino también un cambio de paradigma que redefinió lo que significa entender el universo. Este legado de curiosidad, escepticismo y rigor intelectual sigue siendo un pilar de la ciencia moderna. Con el escenario establecido por la revolución científica, ahora nos trasladaremos a la antigua Grecia,
donde los fundamentos de la matemática y la filosofía comenzaron a tomar forma. Este periodo, que abarcó aproximadamente desde el siglo VI hasta el siglo IV a.C., marcó el nacimiento de la matemática como una disciplina rigurosa y formal. En la antigua Grecia, la matemática no era sólo una herramienta para comerciar o medir terrenos, sino una manera de entender el universo y buscar un orden en la naturaleza. Los filósofos griegos veían los números y las formas geométricas como principios fundamentales del cosmos, iniciando así un camino que transformaría profundamente el conocimiento humano. Pitágoras, más que un matemático, fue un místico que creía en el poder profundo de los números. Su famoso teorema, que establece una relación entre los lados de un triángulo rectángulo, es una piedra angular de la geometría. Los pitagóricos exploraron las propiedades de los números, incluyendo conceptos de números perfectos, amistosos y figurados, y su influencia se extendió más allá de la matemática a la música, la astronomía y la filosofía. Euclides es quizás el nombre más famoso en geometría antigua. Su obra, Los Elementos, compiló todo el conocimiento geométrico de la época en un formato lógico y estructurado, utilizando axiomas y teoremas. Los Elementos se convirtió en el libro de texto matemático más influyente de la historia, enseñado hasta el siglo XX. Arquímedes aplicó principios matemáticos a problemas físicos, formulando teorías sobre la flotación de los cuerpos y la eficacia de la palanca. Su famosa frase, «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo», encapsula su fe en el poder de la matemática. La revolución matemática en la antigua Grecia no solo avanzó el campo de la matemática, sino que también sentó las bases para el pensamiento científico y filosófico. Estos filósofos matemáticos enseñaron a la humanidad a buscar patrones y a razonar de manera deductiva, lo que es esencial para el método científico moderno. La precisión y certeza de la matemática influyeron profundamente en la filosofía, con Platón y otros filósofos griegos incorporando conceptos matemáticos en sus sistemas de pensamiento. Las herramientas matemáticas desarrolladas en esta época permitieron a futuros científicos como Kepler y Newton formular leyes del movimiento y de la gravitación que requerían de complejos cálculos matemáticos. Continuando con nuestro viaje a través de las grandes revoluciones científicas, nos moveremos ahora del mundo de la matemática pura al de la experimentación y la transformación material. Prepárate para entrar en la era en que la alquimia se convierte en química. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la alquimia combinaba elementos de química, filosofía, astrología y misticismo. Era practicada principalmente con el objetivo de transformar materiales base en oro y encontrar el elixir de la vida. Robert Boyle es considerado uno de los primeros químicos modernos y en 1661 formuló la ley de los gases que lleva su nombre. Su obra El químico escéptico argumentaba en contra de la teoría de los 4 elementos y promovía un enfoque empírico. Antoine Lavoisier transformó la química con su ley de conservación de la masa, identificó y nombró el oxígeno y el hidrógeno y ayudó a desacreditar la teoría del flogisto. Estos cambios metodológicos y teóricos convirtieron a la química en una ciencia moderna, basada en la experimentación y la cuantificación. Avanzamos en el tiempo hasta el siglo XIX, un periodo donde la biología buscaba aún una teoría unificadora que explicase la diversidad de la vida. Fue entonces cuando Charles Darwin irrumpió en la escena científica con una idea que revolucionaría no solo la biología, sino también nuestra comprensión del lugar del ser humano en la naturaleza. Antes de Darwin, la mayoría de las explicaciones sobre la diversidad de la vida se basaban en la creencia de que las especies eran inmutables desde su creación. Sin embargo, las observaciones y descubrimientos hechos por naturalistas a lo largo de los siglos empezaron a sugerir que las especies podrían haber cambiado con el tiempo. Charles Darwin, un naturalista inglés, se embarcó en el viaje del HMS Beagle en 1831. Durante casi 5 años, Darwin recolectó una gran variedad de especímenes naturales, incluidos fósiles, plantas y animales de diferentes partes del mundo. Su experiencia en las Islas Galápagos fue particularmente reveladora.
En las Galápagos, Darwin observó varias especies de pinzones, cada una con características únicas adaptadas a su entorno específico. Esto le llevó a considerar la posibilidad de que las especies no solo cambiaban, sino que se diversificaban a partir de un ancestro común según las demandas de su hábitat. A su regreso, y tras años de meticulosa investigación y reflexión, Darwin desarrolló la teoría de la evolución por selección natural. Publicó sus ideas en 1859 en su obra monumental El origen de las especies. En ella argumentó que las especies evolucionan a través de un proceso natural de selección, donde los individuos mejor adaptados sobreviven y reproducen, pasando sus rasgos a las generaciones siguientes. La publicación de El origen de las especies provocó un terremoto intelectual. Las ideas de Darwin desafiaron las nociones tradicionales de una creación inmutable y proporcionaron una base científica para la biología evolutiva. Las ideas de Darwin influyeron también en campos como la sociología y la filosofía, cambiando la manera en que los seres humanos se veían a sí mismos y su relación con el mundo natural. No obstante, la teoría de Darwin también enfrentó una gran oposición, especialmente de sectores religiosos que veían sus ideas como contrarias a las narrativas creacionistas tradicionales. Con la biología transformada por Darwin, nuestra próxima parada en este viaje a través de las revoluciones científicas nos lleva a un cambio aún más fundamental en nuestro entendimiento del universo, la revolución de la física moderna. Durante siglos, la física newtoniana había proporcionado una descripción satisfactoria del mundo físico, explicando todo desde la caída de una manzana hasta el movimiento de los planetas. Sin embargo, a medida que los científicos empezaron a explorar fenómenos en escalas muy grandes y muy pequeñas, comenzaron a emerger discrepancias que no podían ser explicadas por las teorías existentes. La revolución de la física moderna se cimenta sobre dos pilares principales: la teoría de la relatividad de Albert Einstein y el desarrollo de la mecánica cuántica por varios físicos notables. Einstein publicó su teoría de la relatividad especial, que introdujo un nuevo marco para entender el espacio y el tiempo. La teoría demostró que el tiempo no es absoluto y que puede variar dependiendo de la velocidad a la que se mueve un observador. 10 años más tarde, Einstein propuso la teoría de la relatividad general, que revolucionó nuestra comprensión de la gravedad. Esta teoría describía la gravedad no como una fuerza, sino como una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa de los objetos. Planck introdujo la idea de que la energía es emitida en unidades discretas o cuantos. Esto llevó al concepto de que a nivel subatómico la energía y la materia exhiben comportamientos que desafían la física clásica. Bohr desarrolló el modelo cuántico del átomo, explicando por qué los átomos emiten o absorben energía en ciertos niveles cuantizados. Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger, entre otros, expandieron estas ideas formulando la mecánica cuántica que describía matemáticamente estos fenómenos inusuales. Estas teorías no solo cambiaron la forma en que los científicos entendían el universo, sino que también tuvieron profundas implicaciones tecnológicas y filosóficas. La tecnología moderna, como los semiconductores y las comunicaciones por satélite, depende directamente de los principios de la física cuántica y la relatividad. La mecánica cuántica, con su principio de incertidumbre, desafió la idea de un universo completamente predecible, cambiando nuestras nociones sobre el determinismo y el libre albedrío. La relatividad alteró nuestra percepción del tiempo, mostrando que es una dimensión flexible y no una constante universal. La revolución de la física moderna nos ha mostrado un cosmos más extraño y maravilloso de lo que se había imaginado. A través de estas avanzadas teorías hemos podido no solo comprender mejor el universo, sino también manipular la materia y la energía de formas que antes parecían imposibles. Con la física llevándonos a las profundidades del átomo y más allá, nuestro siguiente segmento nos traslada a una revolución igualmente profunda en la biología: el descubrimiento de la estructura del ADN y el nacimiento de la biología molecular y genética. Antes de los años 1950,
Los científicos sabían que los genes llevaban información hereditaria, pero cómo esta información estaba estructurada y cómo se transmitía de una generación a otra era un misterio. La respuesta a estos enigmas se encontraba en la molécula de ADN. La estructura de la molécula de ADN fue descubierta en 1953 por James Watson y Francis Crick, gracias a los datos experimentales obtenidos por Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. Este fue un hito que cambió fundamentalmente la biología. El entendimiento del ADN ha tenido un impacto monumental en múltiples campos. En medicina, ha permitido el desarrollo de tratamientos más efectivos y personalizados. En agricultura, ha llevado al diseño de cultivos más resistentes y nutritivos. En la investigación, ha abierto nuevas vías para entender enfermedades complejas como el cáncer y las enfermedades genéticas. La revolución en biología molecular y genética es un testimonio del poder de la ciencia para descifrar los fundamentos de la vida misma. A medida que continuamos explorando y entendiendo mejor el ADN, las posibilidades para el futuro de la medicina y la biología son casi ilimitadas. Desde la antigua Grecia hasta el siglo XX, hemos visto cómo las grandes revoluciones científicas han transformado nuestro mundo. Cada descubrimiento ha construido sobre los anteriores, demostrando la increíble capacidad humana para observar, experimentar y deducir. Gracias por acompañarnos en este viaje por las revoluciones que han definido la ciencia moderna. No olvides suscribirte y dejarnos tus comentarios. ¿Qué revolución te ha impactado más? Cuéntanos tu opinión.